Buenos días, jóvenes. Empezamos el momento de la geografía, siempre dirigido por su amigo, facilitador y profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos del cuarto año de secundaria. Ya en este segundo bimestre tomamos el tema número 3, que consiste en la hidrosfera. Se ha hablado anteriormente de lo que era la atmósfera y todas sus capas y lo que representa para la vida humana. Ahora nos toca ver acerca de la parte del agua, la hidrosfera, que abarca toda la Tierra. Y en este caso, en la hidrosfera, mayormente formado por los océanos y mares, que representa el 97%. Recuerden ustedes, océanos y mares de toda la hidrosfera que hay en el Perú es el 97%, en este caso. Ahora, hay que tener en cuenta, jóvenes, lo siguiente: la importancia que tiene las aguas, los océanos, mares, en cuanto la vida en la Tierra surge de allí. Ese es el origen. A través de billones de años, cuando la Tierra se fue enfriando, se supone que en el espacio las moléculas, tanto de hidrógeno y oxígeno, fueron cambiando de estado. En el estado que estuvieron, fueron enfriándose y cayeron las primeras gotas sobre la Tierra. Han pasado millones de años que esas gotas, a partir de ahí, han comenzado a buscar las partes hundidas, se puede decir las partes de depresión, o sea, las partes hondas, y a tomar esa posición. Y a través de millones de años, a partir de ahí, como digo, se forma el agua, se forma todo el sector que rodea la Tierra, y ahí, dentro del agua, comienza a ser el proceso de inicio de la vida humana. Entonces, la importancia que tiene el agua para nosotros. En cuanto a decir antes, en actualización, se decía antes que solamente había tierra, agua en la Tierra. Ahora, con los últimos datos que nos dan, ya se ve que hay, como le dije a ustedes, así como antiguamente acá, los componentes del agua en otro estado. Ya hay bastantes datos de Venus y Marte que también se puede obtener ahí. Ahora, el proceso a través de los años, ustedes como en el colegio lo han visto, ¿no? Mayormente lo han visto de forma general. Las aguas de los mares, viene la evaporación, formación de nubes, la lluvia, y nuevamente vuelve al mar, el ciclo, el llamado ciclo hidrológico. Pero hay que tener en cuenta ahora que hay otras formas en las que se encuentra el agua. Por ejemplo, si partimos de una evaporación de los océanos, no solamente es en los océanos, hay que dar cuenta que hay una evaporación de ríos, de los lagos, los mismos suelos, la misma selva, ¿no? La selva amazónica, por ejemplo, hay la transpiración, todos esos gases van hacia el espacio, se puede decir así, ¿de acuerdo? Bien, entonces, por medio de la intersección que se hace hacia arriba, una vez que estos elementos han evaporado, hay evaporación por la transpiración, llegan al espacio, el cambio de temperatura hace que ese aire húmedo que llega comience su condensación. Al condensarse esa evaporación es donde se forman las nubes. Las nubes en sus diversas formas que vamos a estudiar más adelante, los cúmulos, hasta las más altas, los cirrus, por ejemplo, se van condensando. Pero si hablamos de las nubes, estas nubes también, por efecto del sol, cambio de temperatura, luego vienen las llamadas precipitaciones, las lluvias, ¿no es cierto? Las lluvias. Y al caer sobre la Tierra, sobre los océanos y la Tierra, forman ciertas características, como por ejemplo, ustedes notarán, si las precipitaciones son en el mar, le hacen cambiar. Es como el caso de Tumbes, que les habíamos hablado, ¿no? En la parte ecuatorial, Tumbes, Piura, la cantidad de lluvias cambia la salinidad de las aguas del mar. ¿Se dan cuenta? Las aguas del mar son saladas, pero con la cantidad de lluvias sobre el mar le hace cambiar la salinidad, disminuye
la salinidad en las aguas. Pero también cuando llueve sobre la tierra, hay algunos programas que ustedes pueden ver en la gráfica, por ejemplo. Algo importante es la infiltración. O sea, las aguas se filtran debajo de la tierra, se puede decir así, se filtran, y entonces, ¿qué va a pasar? Va a formar las llamadas corrientes subterráneas, como ustedes pueden ver en la gráfica, las corrientes subterráneas internamente a filtrar el agua, sectores que son arenosos, esponjosos, podemos decir así, y el agua va a ir hacia las partes bajas. Estas aguas subterráneas van a desembocar, se puede decir así, van a llegar a un lago o de repente a los mismos mares, ¿no? Por una filtración, ¿no? Que se puede producir. Ahí también esas aguas subterráneas recorren gran parte del territorio y a veces aparecen o llegan a salir por los oasis, ¿no? Los oasis en los desiertos. Entonces, de diversas formas se manifiesta, pero ese es el proceso. La filtración, las aguas subterráneas, ¿no? Y a veces estas aguas subterráneas también, con el fuerte temperatura del magma que se encuentra dentro y la evaporación, se convierten en aguas termales, ¿no? Entonces, todo ese ciclo es bien complejo, no solamente es superficial, sino también internamente en la Tierra. Eso se puede mostrar aquí en la gráfica. Y cuando hablamos ya de particularidades, cómo denominamos esa masa de agua, a nivel mundial lo podemos comparar en continentes. Tenemos el Océano Pacífico, como ustedes ven en la gráfica, que es el más extenso. Luego tenemos el Océano Atlántico. ¿No? El Atlántico es el internacional, se dice, porque como ustedes ven en la posición que está, miren ustedes el Océano Atlántico, es el que sirve para la comunicación entre África, Europa y América. O sea, es constante, en este caso, hay constante comunicación marítima. Se han hecho inclusive canales de Panamá hasta Europa. Entonces, es el Océano Atlántico el más comercial, el más internacional, se puede decir así. Y el que nos muestra también el Océano Atlántico, debajo de ahí está la cordillera submarina de la Atlántida. Es una de las pruebas que nos presenta en cuanto, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de cómo la Tierra se va, dentro de la Tierra los continentes se van alejando. Miren en la silueta, como siempre ven ustedes, Sudamérica con África, ¿no? Entonces todo eso contribuye. En el Océano Atlántico, que es el segundo en extensión, ya hemos dicho que el Océano Pacífico es el primero, el Atlántico es el internacional, luego tenemos el Océano Índico, que está entre la parte que usted ve, África, Asia y Oceanía, está bordeado, dice el Océano Índico, de caso, y luego ya tenemos los océanos, que son en los extremos, el Océano Glaciar Antártico y el Océano Glaciar Ártico. El Ártico es más reducido, por la parte de hielo y la parte continental que llega hasta arriba. En cambio, la parte del océano Antártico, glaciar Antártico, sí está alejado más de los continentes. Son las características generales que se puede hablar de los océanos, por lo pronto. Luego, en los mares, y aquí, jóvenes, en la gráfica les muestro varios tipos de mares, de todos los mares que se conocen, pero el mar, hay algunas, se puede decir, criterios en cuanto a las divisiones. Recuerden así. Por ejemplo, los mares son parte de un océano. Así como si el mar peruano es parte del océano Pacífico, ¿no es cierto? Los mares van tomando nombres de acuerdo a los países que lo rodean o características, como por ejemplo pueden ver ustedes ahí el mar del Japón, el mar de la China, que es el mar meridional de China, por ejemplo, o el mar de Arábigo, que ustedes ahí ven, sector de Arabia. Pero también hay mares que se les dice así cuando son mares endórricos. Eso quiere decir que no tienen salida al mar. Por su gran extensión le llaman mar. Ustedes observan ahí, por ejemplo, en Europa, y entre Europa y Asia el mar Caspio, que observan con la flecha, al sur de Europa, ahí está, y repito, entre Europa y Asia está el mar Caspio. Es un gran lago, es el lago más extenso, pero que
por su gran extensión se le dice mar Caspio. Y en todo caso sería un mar endórrico que no tiene salida, en este caso, al océano. Así también tenemos, por ejemplo, el mar Aral, que está ahí en el sector de Asia, pero que también justamente ya está por desaparecer. Ha disminuido mucho sus aguas por el cambio de temperatura, entonces también, pero son nombres que toman, ¿eh? Entonces, así como son endórricos y grandes, se le llamaban mares, o se le dicen mares en este caso. Ahí tienen una idea de los principales. Se dice el mar más grande, más extenso, es el mar meridional de China, por ejemplo. Es lo que se estimula. Pero como repito, los mares van tomando nombres específicos por los lugares en los que se encuentran. Ahí le da un ejemplo nada más, ¿no? Para que ustedes vean cómo los mares toman nombres de acuerdo a las localidades que están, tanto en Asia como en el sector de Europa. Ahora, y cuando hablamos de lagos, aquí en la gráfica ustedes pueden ver los lagos más importantes, aparte de que hemos hablado entre Europa y Asia, el mar Caspio, que ustedes ven ahí, el mar Caspio. Tomamos, por ejemplo, el lago Victoria, que es muy importante, de ahí surge el río Nilo, el lago Victoria, que está en Uganda, Kenia, Tanzania, ahí se localiza el lago Victoria, de ahí sale el río Nilo. En África es muy importante. En América, por ejemplo, es importante el lago superior entre Estados Unidos y Canadá, que ahí están juntos, ¿no? Está el lago Hurón, el lago Michigan, en este caso, poco al sur ya está el lago Erie. Y en Canadá son destacados, por ejemplo, el gran lago del esclavo que le llaman, o el gran lago del oso, que están en la parte norte de Canadá, son los más destacados. En África, aparte del Victoria, que es el más extenso de África, tenemos el Tanganica, por ejemplo, el lago Nyasa, que también pertenece en África, como ustedes ven en la gráfica. Ahí, aparte del lago Aral, que habíamos hablado ya en Asia, el lago Baikal, por ejemplo, que está en el sector de la US. Entonces, son lagos más importantes y más destacados a nivel mundial. Ahí estoy una gráfica de todos. Pero de repente faltaría el lago Eire, que es el que está en Australia, ¿no? Es el más extenso de Australia, pero ahí están los lagos principales a nivel mundial. Luego tenemos, jóvenes, algo importante de todas las cuencas. También está formado, aparte de océanos, mares, lagos, ríos, las cuencas más importantes, pero en cuanto a su cantidad de afluentes, la que destaca, aparte, por ejemplo, de Yukon o del río, por ejemplo, eh, llamado Amarillo en China, el Obi también entre Europa y Asia, el Mississippi y el Missouri en Estados Unidos. Aparte de esas cuencas, la cuenca más amplia es la del Océano Pacífico, que va a desembocar ahí el río Amazonas. El río Amazonas, como ustedes ven en la gráfica, es la que tiene una cuenca más grande a nivel mundial, pero destaca mucho. Si ustedes observan, este es un mapa en el cual pueden ver el verdadero origen, el origen más remoto, se puede decir así, del río Amazonas. Miren ustedes el río Amazonas, cuando llega al Perú, tienen ustedes la silueta del Perú, observen el Perú, cómo el río Amazonas está llegando, en este caso, acá el río Amazonas, antes, dentro del Perú, se denomina río Ucayali, el río Ucayali, ¿no? Y que antes el Ucayali se forma por la unión del río Urubamba con el Tambo. El Tambo se forma la unión del río, en este caso, N con el Perené, el río Enes, va formando ahí entre el río, ustedes ven el río Mantaro, con el río Apurímac, y el río Apurímac, en la gráfica ustedes pueden ver, el río Apurímac tiene su origen más remoto en Arequipa. Por acá donde está miren ustedes al fondo, ahí está la Arequipa. Ahí en Arequipa, el río Apurímac sale de un riachuelo
que le conocen como el río Monigote. El río Monigote, que es a la altura de la cordillera de Chila, Arequipa. Ahí, en ese riachuelo, ahí surge el Amazonas. Ese riachuelo llamado río Monigote va avanzando, se va formando, y más adelante se le llama por río Apurima, ¿no? Que es el río que va a ser el origen ya del río Amazonas. Entonces recuerden que en el río Monigote sale de las alturas de la cordillera de Chila, junto al elevado Mismi, no Mistia, sino Mismi, ahí, y va a tomar esos nombres, ¿no? Va a tomar el nombre de río Apurima, después uniéndose con los demás ríos, tiene el Ene, Tambo, el río uniéndose con los Ucayali y luego Amazonas. Esa es la red. Entonces, pero ese es del origen. Adicionalmente, miren ustedes todos los ríos que van a confluir desde el Perú, por ejemplo, el Marañón, el río Tigre, el río Napo, el Putumayo, que es el límite de Perú con Colombia. Después más adelante está el Negro, el río Blanco, que vienen a partir de Colombia. Y tenemos por el sur también, por ejemplo, el río Madre de Dios, ¿no? El río Madre de Dios, que después va a tomar el nombre del río Madeira en Brasil y que va a desembocar también en el río Amazonas. El río Purús, que también sale del Perú, pero que entra a Brasil, y de ahí entra ya a desembocar en el río Amazonas. El Jurúa también. Entonces son así ríos extensos que van a llegar al río Amazonas. Y el río Amazonas desemboca, como ustedes pueden ver en la gráfica, ya en frente a la isla Naranjo, en un delta. Ahí va a desembocar ya el río Amazonas. Actualmente ya oficial, se puede decir oficialmente, se le considera el río más extenso, el río Amazonas, tomando en cuenta ese origen, ¿de acuerdo? Y segundo, el río Nilo. Anteriormente, al Amazonas no es que haya crecido, sino que al Amazonas se le tomaba como referencia a partir de la confluencia del río, en este caso, Ucayali. El río Ucayali llegaba con el río Marañón, y a partir de Nauta, a partir de ahí se le consideraba al río Amazonas. En cambio ahora, ya con las expediciones que se han hecho, se ha visto el verdadero origen del río Amazonas. Y tomando ese primero desde su origen, ya se le agrega pues los 1771 kilómetros del Ucayali, más los del río Tambo, más los del río Apurímac hasta Arequipa, es el más extenso a nivel mundial. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, esta es una primera parte que quería informarles sobre lo que es la hidrografía y cómo está distribuida entre océanos, entre mares, entre lagos, ríos, infiltraciones, por ejemplo, que vamos a ver más adelante. Como siempre, jóvenes, les acompaño a esta breve exposición, un resumen, se puede decir así, un resumen en el archivo. Procuren leerlo, observarlo para presentarse a la evaluación. Muchas gracias, jóvenes. Hasta la próxima.